tal, queridas hermanas, queridos hermanos? Les saludo con mucho gusto en este martes 7 de julio del 2020. Meditamos el Evangelio de San Mateo en su capítulo 9, versículos del 32 al 38. Me voy a permitir leer textualmente el Evangelio. En aquel tiempo llevaron ante Jesús a un hombre mudo que estaba poseído por el demonio. Jesús expulsó al demonio y el mudo habló. La multitud maravillada decía: nunca se había visto nada semejante en Israel. Pero los fariseos decían: expulsa a los demonios por autoridad del príncipe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver a las multitudes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Hasta aquí las palabras textuales del evangelista. En un primer momento vemos cómo Jesús cura a un endemoniado que estaba mudo y queda sano. Puede hablar. Por lo tanto, mucha gente exclama: nunca habíamos visto cosa semejante aquí en Israel. Estaban sorprendidos. Pero había otros que nada les parece y que en vez de que se contentaran, se alegraran, empiezan a criticar. Una crítica destructiva. Es que lo hace porque él lo hace con la autoridad del príncipe de los demonios. Es decir, le están poniendo a Jesús que él tiene contacto con el demonio, aún más que él es el mismo demonio, por eso puede contra el demonio. Y esto no es así, esto no es verdad. Jesús es el Señor, es el Logos, el que existe desde el principio de la creación, dice San Juan. Por lo tanto, esta actitud de sacar, de expulsar el demonio, es poner de manifiesto su autoridad, su supremacía por toda criatura que hay sobre la tierra. Nadie está por encima de Dios, ni el mismo diablo. ¿Ok? En el segundo momento encontramos cómo Jesús también se compadece ante la multitud porque la ve extenuada, es decir, cansada y desamparada, olvidada, porque andan como ovejas sin pastor. Esta imagen campirana que hoy Jesús recurre es muy importante. Acuérdense que el pastor está para cuidar a las ovejas del lobo, para que el lobo no llegue, las aceche y se las coma. El pastor está para ahuyentar, para alejar al lobo y la oveja pueda vivir. Esto es muy interesante. Jesús se da cuenta que la gente vivía sin pastores, vivía al acecho de la maldad, estaba ganando el príncipe de los demonios, que era el diablo mismo, ¿sí? Y entonces por eso Jesús siente compasión, pero no lo siente como a veces nosotros lo utilizamos con un sentido despectivo. Ay, pobrecito, ¿no? Te voy a dar un poco de comida para que no sufras y hasta ahí. No, no es ese tipo de compasión el que siente Jesús. Jesús siente con el corazón, ¿sí? Se ve dolido ante esta situación y por eso le dice a los discípulos: rueguen por tanto al dueño de la mies para que envíe trabajadores a sus campos, porque la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Y es verdad, mis queridos hermanos, hoy también esas palabras las repite Jesús a cada uno de nosotros, a laicos, sacerdotes, religiosos, para que sigamos pidiendo al dueño de la mies que mande trabajadores y operarios, para que mande sobre todo a jóvenes que quieran entregar su vida
al servicio del Evangelio. Y de verdad que hoy el Señor sigue llamando, aún en medio de esta situación, Él sigue llamando. Vamos a seguir promoviendo la vocación a la vida consagrada, de manera especial a la vida sacerdotal y religiosa. Es un momento importante donde ahora hay muchos sacerdotes que a causa de la pandemia han puesto de manifiesto su creatividad para que las personas, su feligresía, no esté como ovejas sin pastor. Y por eso el esfuerzo de transmitir las misas online, por eso de hacer este proyecto de esta cápsula para el día, porque tiene este sentido de que la palabra de Dios la vayamos viviendo día con día. Mis queridos hermanos, más somos los sacerdotes que estamos haciendo lo que nos toca hacer: evangelizar, cuidar del pueblo que Dios nos ha cuidado. Y a veces me parece que nos hemos dejado seducir por el factor negativo. Parece que es lo que sale a flote, desgraciadamente, el aspecto del negativo. Ahí está, ciertamente, pero somos más los que estamos haciendo las cosas con alegría, con amor, con rectitud de conciencia, porque queremos que el pueblo esté cerca de Dios. Con gran alegría me entero que seminaristas religiosas están triunfando en las redes sociales. Y eso es muy interesante. Gracias a Dios, porque ahora la plataforma del Internet es un campo maravilloso para poder esparcir la semilla del reino en la gente que está en estas redes sociales. Pues sigamos pidiendo a Dios para que estas obras se multipliquen y sobre todo aquellas personas que aún no conocen a Jesucristo, que aún no conocen su palabra, se dejen interpelar por ella y sobre todo puedan darle una respuesta generosa al Señor. Les mando mi bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Excelente martes. Siervo escucha, habla, oh Dios.